Mentiras, tú me controlaste a base de puras mentiras. ¿Cómo están mis estimados compañeros, compañeros, maestras, maestros de la sección 36? Ya llevo una semanita por ahí que no platicaba con ustedes. Interesante ver algunas de las reacciones que se han suscitado estos últimos días. Está tremendo. ¿Qué diablos está pasando en la sección 36 y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Muy interesante. Pero a lo que voy, vamos a hacer un recuento. Recuerden la vez ocasión anterior, la vez pasada, que les comenté que hay que ver, hay que analizar cómo se han suscitado, hemos llegado a este 2022 con una situación política que no beneficia a nadie más que a los que están en el poder y en contradicción, en contra de la base trabajadora. ¿Cómo esto nos está afectando? Mentiras, pura mentira, compañero. O sea, y hoy te voy a empezar a decir por qué. Uno, siempre te han hecho creer que la base, que el sindicato está unido. Unidad, unidad. No es cierto. El sindicato nunca ha tenido una unidad, al menos en la estructura seccionales, es decir, la estructura que conforma los comités seccionales, inclusive el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. ¿Sí? ¿Y por qué? Vamos a recordar. Año de 1981, cómo llega Elba Ester Gordillo a ser secretaria general de la sección 36. En el año de 1981 y antecediendo había una pugna muy grande aquí en el Valle de México entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, la parte charra que se le conoce. Misael Núñez Acosta, gran maestro egresado de la Normal de Tenería, tiene un fuerte, está muy fuerte en ese momento, y bueno, se le atribuye al Bester Gordillo su asesinato. La coordinadora en ese tiempo formaba parte, igual que la parte oficial o la parte charra, vamos a llamarlo de esa parte, sí, la parte oficial, ¿no? La que estaba en ese momento. La pugna por la sección 36 estaba en su máximo apogeo. La coordinadora estaban, yo creo que al 50 y 50%, yo creo que hasta más en cuestión de poder político con la base trabajadora. El Bester Gordillo lo que recurre, o se le atribuye mucho, porque finalmente después vienen unos amarres interesantes políticamente, y bueno, no pisa la cárcel por el asesinato de Misael, sino por situaciones políticas que después veremos. Pero bueno, de ese momento llega el Bester Gordillo a la sección 36 con a poner el pie a todo aquel que se le revelaba. ¿Sí? Vamos a decir, en aquellos años, y tengo antecedentes de algunos compañeros, algunos datos históricos de algunos que vivieron en aquella época. Yo no estuve en esa época, pero bueno, recojo algunos datos de algunos compañeros donde aquí, si protestabas, pues te golpeaban. En la parte de los supervisores ejercían un control en las zonas escolares, y bueno, ellos estaban también coludidos con la parte sindical, ¿no? Eran uno mismo, o siempre ha sido uno mismo, porque en ese momento el sindicato quitaba y ponía directores, supervisores, jefes de sector a modo. Es lo mismo que ahorita, pero bueno, un poquito más. Y de esa manera, cuando tú te rebelabas y eras uno en la zona, pues te llegaban y te golpeaban, te daban en la torre. De 1981, que ella asume el poder, entonces hay dos fracciones, la parte de sindical, la parte charra, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Mentira que ha habido unidad. Ese es el primer punto. En el año de 1989, fíjense, ya también platiqué en un video haciendo la historia del Bester Gordillo como líder del sindicato, no sé si como líder, como capataz del sindicato. En 1989, ya llena de poder, ¿sí? Igual que está sucediendo ahorita, aquí en la sección 36, después voy a hacer un comentario al respecto. ¿A quién derroca? A Jongitud Barrios. Efectivamente, el Bester Gordillo llega a un acuerdo con Carlos Salinas de Gortari y derroca a Jongitud Barrios. Jongitud Barrios, ¿sí?, renuncia, le dicen te quitas, porque si no, o quieres vivir o no. Finalmente, porque luego, después de entrevistarse con Carlos Salinas en Los Pinos, renuncia, ¿no? Y bueno, el Bester llega a controlar el sindicato, el poder por el poder. Jongitud Barrios se retira. Jongitud Barrios no deja de estar en la escena política, crea un pequeño sindicato magisterial
que muchos de ustedes han de conocer, y bueno, aún todavía se mantiene vigente. Entonces tenemos tres partes. El que gobierna el Bester Gordillo está Jongitud Barrios a una escala menor, ya casi acabado, liquidado, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación sigue vigente. Aquí en la sección 36 también nunca ha existido una verdadera unidad, al menos en lo que es la sección 36, allá la estructura de secretarios generales. Siempre ha habido fracciones internas que se pelean el poder. ¿Cómo es que llega alguien al poder? Obviamente por los padrinazgos, ¿sí? Si estás bien con el que está arriba, o si hay alguien más arriba todavía del sindicato nacional, si alguien que tenga algún interés, algún político, porque mucho tiempo el sindicato fue secuestrado por lo que fue el PRI, todavía sigue muy vigente, al menos aquí en el Estado de México. El sindicato siempre ha armado estructuras de poder con partidos políticos. Entonces, por una parte se controla la parte oficial, la parte charra del sindicato. Por otra parte, entonces ha existido grupos sobre intereses partidarios de partidos políticos. Y otra es que al interior ha habido fracciones. Yo recuerdo mucho en 2003, cuando inicié a trabajar, había un grupo que se llamaba Renovación Magisterial adentro del sindicato. Hacia abajo está, son secretarios generales y son secretarios, perdón, seccionales, muchos de ellos, pero cada quien tenía su grupo de poder al interior. En esa ocasión recuerdo que estaban secretario general, secretario seccional de Guerrero, que posteriormente hablaremos de él, muy fuerte para llegar a ser secretario general. Pues finalmente la orden fue que iba Lucila Garfias, ¿sí? Entonces este compañero de Guerrero pues lo desplazan. En ese tiempo todavía el Bester tenía un control, y todavía estamos hablando de que en el año 2003 la coordinadora todavía tenía una gran fuerza política dentro de la sección 36. Pero estas fracciones pequeñas siempre han permanecido al interior del sindicato, coexisten y están esperando una a saltar a la otra dependiendo de los amarres políticos que tengan. Y ahorita va a servir para lo que vamos a continuar. Unidad, no es cierto, no ha habido unidad. Entonces, en 2007 se da la primera fractura al interior. Yo creo que una de las más grandes e importantes cuando se viene la aplicación a las reformas de la ley del ISSSTE. Y bueno, estas fracciones empiezan a tomar fuerza. Recordemos que en 2007 ya el Bester Gordillo había sido expulsada del PRI y ya se había creado lo que es el partido Nueva Alianza. Entonces, las fracturas por manejar el poder político sindical dentro de la sección 36 estaban en su máximo esplendor. Es una guerra tremenda que estaba surgiendo. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, si te han dicho unidad, y tú te casaste con esa idea y estás dispuesto a dar la vida por tus líderes sindicales, mentiras. Así te controlan con puras mentiras. Lo vamos a ver en el siguiente episodio.